¿De qué manera influyen las emociones? ¿De qué manera influye? Bueno, aquí solo hay que irse a la neurociencia afectiva. La neurociencia afectiva es toda la parte de la neurociencia de la que se dedica al estudio de las funciones del sistema nervioso en relación con los temas afectivos. Y lo que sabemos es que de los tres grandes bloques que podíamos distinguir en el encéfalo, vamos a apartar el cerebelo, porque el cerebelo tiene mucho más que ver con temas de coordinación del movimiento, movimientos finos, etcétera, importantísimo, porque además tiene temas en relación con la memoria, pero vamos, podemos distinguir como tres grandes partes, ¿no? El tronco del encéfalo, donde están las funciones más básicas que nos permiten seguir vivos, gestionan el movimiento cardíaco, en fin, montones de procesos biológicos. Está el sistema límbico, que es el cerebro emocional, y está la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada, y especialmente lo que se llaman las áreas prefrontales, donde están los procesos cognitivos puramente humanos, la capacidad de razonar, la capacidad de hacer conceptos, de hacer abstracciones, de aprender cosas nuevas, de ser creativo, de emprender, de negociar, etcétera. Lo que sabemos es que la realidad es que el que manda es el cerebro emocional, el sistema límbico. El cerebro emocional es capaz de activar y de desactivar, y hablo literalmente, áreas enteras de la parte prefrontal del cerebro ejecutivo, con lo cual una persona ilusionada, una persona entusiasmada, una persona que confía en sus posibilidades, es una persona que activa de una manera singular su capacidad de razonar, su capacidad de aprender, su capacidad de negociar, su capacidad de tomar buenas decisiones. Una persona con la misma capacidad mental, pero que vive angustiada, que vive en el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, que vive en el sentimiento de impotencia y desesperanza, su propio sistema límbico apagará regiones enteras del cerebro ejecutivo, con lo cual esa persona no podrá aprender, no podrá memorizar, no podrá tomar buenas decisiones. Es decir, hemos sobrevalorado la importancia del intelecto y hemos infravalorado de una manera verdaderamente sorprendente el poder de las emociones para abrir o cerrar la inteligencia y la creatividad. Cuando hablamos del cerebro necesitamos una disposición muy humilde, en el sentido de jamás categorizar, ¿no? Cualquier proceso que un ser humano haga, desde mover la mano hasta fijarse en un coche que está pasando por delante, etcétera, etcétera, requiere de la utilización de áreas muy extensas del cerebro. Es decir, es muy difícil encontrar selectivamente un punto que él solito sea capaz de hacer una tarea sin recibir información de otros lugares. Sin embargo, dicho esto, cuando hablamos de funciones superiores del cerebro, estamos hablando de funciones muy humanas, sí vemos grandes diferencias. Y estas diferencias han sido muy bien estudiadas por científicos de la talla de Michael Gazzaniga o Roger Sperry. Y estas diferencias lo que marcan es que culturalmente podemos favorecer enormemente el funcionamiento de unas partes del cerebro y bloquear de forma sustancial el funcionamiento de otras partes. Entonces, nosotros tenemos como varios sistemas operativos, utilizando la nomenclatura de los ordenadores, de la computación. Entonces, tenemos un sistema operativo que está muy asociado al funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro. Y tenemos un sistema operativo que está muy asociado, digamos que anclado físicamente, al hemisferio derecho. Entonces, el sistema operativo del hemisferio izquierdo está fundamentalmente basado en todo lo que son razonamientos lógicos, lineales, matemáticos, cartesianos, seguir las reglas, seguir las estructuras, seguir los patrones vigentes, las reglas existentes. Es un hemisferio muy calculador, y salvo una parte que es la región orbitofrontal izquierda, muy poco conectado con el mundo emocional, con el mundo afectivo. Si este fuera el único hemisferio que de alguna manera imperara en nuestra vida, salvo ese punto que tiene que ver con emociones positivas, sería la persona calculadora, superestructurada, superorganizada, pero que ves que le falta esa chispa de vida, ese punto de emoción, ese punto de alegría, ese punto de aventura, ¿no? Es
todo hay que controlarlo. El hemisferio derecho, que es la puerta al inconsciente, el sistema operativo del hemisferio derecho, está absolutamente en contacto con el cuerpo. De ahí que las lesiones que afectan al hemisferio derecho producen unas alteraciones en la percepción del propio esquema corporal del propio cuerpo que nunca se ven en las lesiones del hemisferio izquierdo. Por otra parte, el hemisferio derecho está muchísimo más conectado con el mundo emocional que el izquierdo. Por eso, de nuevo, las lesiones del hemisferio derecho producen a veces trastornos emocionales muy significativos. El hemisferio derecho tiene funciones claves, por ejemplo, en relación con la intuición, en relación con descubrir cuáles son los patrones operantes en entornos totalmente desconocidos. Él no funciona de manera lineal, sino de manera circular y asociativa. Es decir, lo que para el hemisferio izquierdo son árboles que no tienen ninguna relación entre sí, el hemisferio derecho dice, esto es un bosque y cada árbol está conectado. Donde el hemisferio izquierdo ve una nariz, ve una oreja y ve un ojo, el hemisferio derecho ve un rostro. El hemisferio derecho es el más importante en todo lo que tiene que ver con la empatía, en todo lo que tiene que ver con la compasión, y es donde también están escondidos nuestros traumas emocionales. Por eso es tan difícil acceder a él, porque queremos acceder desde el hemisferio izquierdo cuando es un territorio completamente desconocido. La integración de los dos hemisferios es lo natural en el ser humano. De hecho, los niños nacen con sus dos hemisferios integrados en lo que se llama sincronización hemisférica. Y es a través del condicionamiento cultural, lamentablemente, como los dos hemisferios empiezan a separarse. Y esto se puede explicar, por ejemplo, en el contexto de la educación de una forma muy sencilla. Cuando un niño es pequeñito, de alguna manera el hemisferio izquierdo está activo porque va aprendiendo letras, va aprendiendo números, aprende a estructurarse, aprende a organizarse. Y también el hemisferio derecho está activo pues porque el niño juega, el niño pinta, el niño canta, el niño interactúa con los objetos. Hay un gran componente de juego y un gran componente emocional. Y esto está fenomenal. ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos evolucionando en el proceso educativo, todo lo que tiene que ver con la música, las artes, la expresión emocional, el hablar de sentimientos, el conectar cosas que aparentemente no están conectadas, el explorar, el descubrir, eso empieza a desaparecer. Y tienes que empezar a aprender cosas, la matemática y la lengua se convierten en las dos asignaturas más importantes y el resto pues se considera que no tienen ninguna importancia. Y ahí es donde el hemisferio derecho, de alguna manera, empieza a desconectarse del izquierdo. Y son fascinantes los estudios que se han hecho con creatividad. De hecho, tuve la ocasión en varias ocasiones, en varios momentos de hablar con Sir Ken Robinson, uno de los más grandes expertos de educación en el mundo. Y claro, las estadísticas son brutales porque hasta los 5 años de edad les haces un test de creatividad a los niños y el 98% lo pasan. Pero cuando esos niños que lo habían pasado ya tienen 15 años y les vuelves a repetir el test de creatividad con una adaptación a su nueva edad, solo el 2% lo pasa. Es decir, del 98 al 2% en 10 años. Es decir, y luego estamos diciendo que hay que ser creativos, que hay que atreverse, que hay que descubrir. Entonces, es importante que veamos esta incoherencia que hay, ¿no? Es obsoleto, es anticuado pensar que la inteligencia es una capacidad fija. La inteligencia se expande o se reduce en gran medida por la situación emocional de la persona. Todos sabemos perfectamente cómo el miedo puede bloquear por completo el intelecto. Todos sabemos cómo la ilusión y el entusiasmo pueden abrir el intelecto y encontrar respuestas ante algo que previamente parecía imposible de resolver. Es que lo estamos viendo en el día a día. Es sorprendente que nos sorprenda. Pero estamos tan aferrados al viejo paradigma, a la vieja forma de ver, ¿no? Que lo importante es tu razonamiento, tu lógica, tu intelecto. Y nos olvidamos de algo que es la sabiduría del corazón y que lamentablemente sigue llamándose soft skills, los skills blandos, como si fueran realmente blandos. Y no hay nada más duro en el sentido de mayor impacto. Es que todos lo sabemos. Por ejemplo, en el campo de la felicidad, durante mucho tiempo se pensó que las personas que rendían más
pues eran luego las más felices, y se vio que era al revés, eran las más felices las que rendían más. Pero tenemos nuestra forma de reinterpretar las cosas para que encajen en nuestra forma anticuada de ver esas mismas cosas. Nosotros partimos de una gran ventaja, que es que los dos hemisferios están deseando integrarse. Es como dos grandes amigos que se hubieran separado, pero que siguen añorándose el uno al otro. Por varias razones. Primero, porque la naturaleza los creó de alguna manera unidos. Y en segundo lugar, porque son conscientes de lo que aporta el otro hemisferio en su vida. Por tanto, partimos de ese anhelo de unión. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver. El hemisferio izquierdo, por el entrenamiento que ha tenido, es sumamente arrogante. Considera que lo que ve es lo único que hay. Por eso nosotros juzgamos sin conocer, incluso prejuzgamos sin ni siquiera haber visto a la persona. Por una cosa es juzgar, que ya es inadecuado a una persona cuando la conoces, pero otra cosa es prejuzgarla sin siquiera haberla conocido, por algo que te ha comentado alguien, ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo, no por él, sino por condicionamiento, prejuzga, juzga, no explora. Entonces, la primera cosa que necesitamos para superar esta barrera es la humildad. Es decir, reconocer que sabemos mucho menos de lo que creemos. Entonces, la persona humilde adopta una actitud curiosa e interesada. Este es el primer paso para que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se conecten. El segundo paso es empezar a trabajar todo aquello que tiene que ver con la imaginación, con la visualización, con el gusto por las artes en sus distintas dimensiones, la pintura, la escultura, la literatura, en fin, la danza, todo lo que son las artes, porque eso apela directamente al hemisferio derecho. Todo lo que es afectivo, el reconectar con nuestras emociones, el interesarnos por las emociones, por lo que está sintiendo un alumno. Es decir, el convertir el mundo afectivo en un mundo querido, no en un mundo anulado. El tercer elemento es el silencio. Mi experiencia personal con el silencio es espectacular. Es decir, cuando yo consigo silenciar mi mente, no quiere decir que apague los pensamientos, quiere decir que conecto con algo que es más real, en el sentido de más tangible, como puede ser las sensaciones de mi cuerpo. El hemisferio izquierdo deja de intentar controlar tanto lo que sucede, yo me abro a lo que puede pasar, y en ese momento, lo sabemos porque además se ha visto con electroencefalografía, el hemisferio derecho en el silencio encuentra su cauce natural para poder revelar lo que conoce. Porque si hay mucho ruido, esto es como, vamos a suponer que hay un grupo de personas y hay una que es muy tímida y es el hemisferio derecho, porque está acostumbrado a que no la dejen hablar. No va a empezar a hablar mientras que el resto de las personas no se callen. Entonces el silencio lo que hace es que las otras personas de alguna manera vayan hablando un poquito más bajito, un poquito más bajito, un poquito menos, y cuando ya hay un espacio de silencio se puede escuchar lo que dice el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho siempre está hablando, o sea, no es que esté callado, siempre está hablando. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no prestamos atención, ¿no? Pero no solo ya es que esté siempre hablando, es que cuando ve ese silencio empieza a decirnos cosas, empieza a revelarnos cosas que tienen un enorme poder transformador, porque vemos aquello frente a lo que estábamos ciegos. Entonces, por eso no son cosas complicadas. Lo que pasa es que son cosas diferentes, y lo que lo hace complicado es que es diferente. Para nosotros es diferente entrar en silencio. No es complicado entrar en silencio, es diferente. Tampoco es complicada la humildad, es diferente a la arrogancia a la que estamos acostumbrados. Tampoco es complicado escuchar, lo que pasa es que es diferente a lo que estamos habituados a hacer, que es a hablar. Y el que sea diferente es lo que hace que lo percibamos como algo complicado. En mi experiencia personal hay dos grandes dimensiones que se abren cuando uno hace el viaje interior. La primera de estas dimensiones es el descubrir aquellas cosas de las que no te sientes orgulloso y que están lastrando tu vida. Tienes que entrar en contacto con lo que se denomina la sombra, la parte oscura, la parte que uno se ha negado a sí mismo, y
es muy importante abrazarla, no rechazarla, no temerla, no huir de ella, no quedarse bloqueado ante ella. Porque es curioso, esta sombra no es el resultado de la maldad inherente del ser humano, sino del profundo desconocimiento de quiénes somos en realidad. Y cuando uno abraza su sombra, es decir, abraza a ese niño herido, a esa niña herida, que se ha sentido pues no suficientemente querido, que no se ha sentido suficientemente valorado, en ese momento empieza un proceso precioso que es la sanación interior, es decir, la sanación desde dentro y la transformación del corazón, porque el corazón despierta. La segunda dimensión que nos encontramos y que es verdaderamente asombrosa es una dimensión de recursos y de capacidades que jamás imaginamos que podríamos tener. Hay recursos como la creatividad, la claridad mental, la paz interior, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, que tienen un poder transformador y que mientras no seamos conscientes de su presencia en nosotros, pues viviremos angustiados, llenos de tensión, tristes, amargados, frustrados, etc. Entonces, por eso considero que aunque el viaje interior no es un viaje fácil, es un viaje absolutamente precioso y me gusta recordar algo que leí hace tiempo, procede de un escrito muy antiguo, que es el viaje interior es el viaje sin distancia, porque viajas de la cabeza al corazón. Entonces nuestra cabeza, nuestro intelecto suele querer controlarlo todo, dominarlo todo, llega incluso a asfixiar elementos fundamentales de la persona, mientras que el corazón es la sabiduría, es el reconocimiento de nuestra grandeza, es el conocimiento profundo de lo que es verdad, de lo que es realidad. Y ese viaje interior, pues claro, cuesta porque es abandonar nuestra zona de confort, que es nuestra cabeza, nuestro intelecto, entrar en un terreno absolutamente desconocido y dejarse llevar solo por una palabra: confianza. Es descubrir que tú solo puedes ser feliz si te importa la otra persona. Es descubrir que hay algo mucho más importante que las ideas políticas, que las ideas religiosas, que las ideas culturales. Es eso que nos une, nuestra humanidad. Es no quedarnos apegados, atrapados en la forma. Y abrirnos a explorar el fondo. Es no quedarnos solo en lo que los sentidos nos muestran. Eres diferente a mí.
sino lo que el corazón nos quiere enseñar. También eres igual a mí. De tal manera que lo distante y lo distinto se convierten en dos cosas diferentes. Es decir, tú puedes ser distinto, pero para mí no tienes por qué ser distante. Nosotros reconocemos que todo es uno, que la distancia que vemos y que nos separa de los demás es una pura alucinación, es una ilusión óptica, de la que hablaba mucho el gran Albert Einstein, pero que para nosotros es la realidad. Es decir, le damos más valor a la ilusión óptica que a la realidad.